Cambió las cerraduras. Yo estaba parada en el porche de la casa en la que había vivido durante 33 años, y mi hermana, que no había pisado esta granja en 20 años, había cambiado las cerraduras. 6 días. Eso era lo que había pasado desde que enterramos a nuestros padres. La tierra sobre sus tumbas todavía no se había asentado, y Brenda ya había llamado a un cerrajero. Estaba parada detrás de la puerta mosquitera, con una taza de café que antes era de mamá, y me dijo que la casa era suya ahora. La tierra, el dinero, los 28 millones de dólares completos. Quería que me fuera antes del amanecer, pero había algo que mi hermana no sabía. Algo que ninguno de nosotros sabía hasta que el abogado abrió el segundo sobre. Bienvenidos de nuevo a Hidden Family Revenge. Soy Cecilia, tengo 33 años, soy contadora agrícola en el área rural de Virginia. Cuando mis padres murieron, mi hermana apareció después de 20 años y reclamó todo. La casa, la tierra, el dinero. Cambió las cerraduras mientras yo todavía estaba empacando. Lo que pasó cuando el abogado terminó de leer el testamento es algo que todavía no puedo creer que mis padres hayan planeado. Dejen un comentario y no olviden suscribirse. La granja Everett se extendía sobre 250 acres en el oeste de Virginia. Huertos de manzanas, pastizales para el ganado, un arroyo que atravesaba los últimos 40 acres del fondo. 3 generaciones habían trabajado esa tierra. Mi abuelo limpió el primer campo con una mula y un arado prestado. Mi padre, Frank, la expandió, construyó la bodega frigorífica, firmó los contratos con la cooperativa y convirtió una operación de subsistencia en algo que empleaba a 11 personas durante la temporada de cosecha. Mi madre, Linda, llevaba los libros hasta que la artritis se lo impidió, y entonces me enseñó a mí. Me gradué en contabilidad en Virginia Tech. Volví a casa a los 23 años y nunca me fui. 10 años llevaba yo manejando los números. Cada bushel de manzanas Fuji, cada cabeza de ganado, cada arrendamiento de equipos y cada prima de seguro. Conocí a esa granja como un cirujano conoce la anatomía. Cada vena, cada punto de presión, cada lugar donde las cosas podían salir mal. Mi hermana Brenda era 5 años mayor que yo. Se fue el día que cumplió 18. Tiró sus maletas en la caja de la camioneta de un novio y dijo, «No voy a desperdiciar mi vida recogiendo manzanas». Se lo dijo a mi madre en la cara. Mamá no lloró. Solo se limpió las manos en el delantal y volvió a entrar a la casa. Brenda se mudó a Richmond, intentó estudiar moda, abandonó la carrera, se casó con un vendedor de autos llamado Derek, se divorció, se casó con alguien más, también se divorció. Cada Navidad mandaba una tarjeta con una foto de archivo de una chimenea. Nunca visitó, pero llamaba. Siempre que necesitaba dinero. $500 aquí, 2,000 allá. Mis padres nunca le dijeron que no. Una vez le pregunté a mi padre por qué seguía mandándole cheques a alguien que nunca volvía a casa. Me dijo, porque sigue siendo mi hija, sí sé, aunque no actúe como tal. Era un martes de noviembre. Estaba cerrando los informes de gastos mensuales cuando sonó el teléfono. No mi celular, el teléfono fijo de la cocina, el que ya nadie usaba salvo los teleoperadores y la oficina de extensión del condado. Era la policía estatal. Mis padres venían de regreso del mercado de agricultores del condado. Un venado cruzó la carretera en la ruta 17. Papá giró el volante. La camioneta golpeó el guardarraíl y rodó por un terraplén. Papá murió antes de que llegara la ambulancia. Mamá aguantó 4 horas en el hospital Augusta Health. Yo me senté a su lado tomándole la mano. Nunca despertó. Llamé a Brenda desde el estacionamiento del hospital a las 10 de la mañana. Su teléfono repicó 6 veces. Cuando contestó, lo primero que dijo fue, ¿hay seguro de vida? No, ¿qué pasó? No, ¿están bien? Seguro de vida. Le dije que ya no estaban. Se quedó en silencio 3 segundos. Después preguntó por la casa. Me encargué de todo yo sola. La funeraria, las flores, el obituario para el periódico del condado. Llamé al pastor Greer de la primera iglesia bautista para organizar el servicio. Llamé a Tom Beckett, el abogado de la familia, por el testamento. Notifiqué a la cooperativa, al proveedor de forraje, a la empresa de alquiler de equipos. Mantuve la granja en funcionamiento porque al ganado no le importaba que mis padres hubieran muerto.
Igual había que darles de comer. Brenda dijo que vendría enseguida. Llegó 3 días después y trajo a Derek, no al segundo exesposo, sino al primero, el vendedor de autos. Llegaron en un sedán rentado y Derek salió primero, entrecenando los ojos frente a los campos como si estuviera tasando un lote de autos usados. Supe en ese momento que esto no iba a ser un reencuentro. Era una adquisición. Brenda salió del auto con un elegante abrigo negro y tacones que se hundían en el camino de grava. Miró la casa como si estuviera inspeccionando una cabaña de vacaciones. Nada de abrazos, nada de lágrimas. Entró directo por la puerta principal y se quedó parada en el vestíbulo, dando una vuelta lenta. «Este lugar no ha cambiado», dijo. «Todavía huele a heno y madera vieja». Derek ya estaba rondando hacia el granero, con el teléfono en mano, escribiendo algo. Lo vi recorrer el perímetro de la propiedad, deteniéndose cada pocos pasos para tocar la pantalla. Se detuvo en el poste de la cerca donde papá había grabado nuestras iniciales cuando éramos niñas, B-E y C-E, y ni siquiera las vio. Estaba midiendo. Brenda me encontró en la cocina 1 hora después. Ya había abierto el archivero en la oficina de papá. «¿Dónde está el papeleo?», dijo. «La escritura, los estados de cuenta, el testamento». Le dije que Tom Beckett tenía todo. El testamento se leería oficialmente una vez que comenzara la sucesión. Brenda se recargó contra el mostrador de mamá, donde mamá había extendido la masa de los panecillos cada sábado por la mañana durante 40 years, y dijo: «Tom Beckett es un abogado de pueblo. Ya hablé con un abogado de verdad en Richmond». Le pregunté qué le había dicho ese abogado de verdad. Ella sonrió. No era una sonrisa cálida. «Que como hija mayor sobreviviente, tengo derecho preferente sobre la herencia. Toda». Derek apareció en el umbral. «¿Cuántos acres dijiste?», preguntó. 250. Soltó un silbido. Miré a mi hermana. Ya estaba calculando. Se veía en sus ojos. No había dolor, ni recuerdos, ni amor. Matemáticas. El tipo equivocado de matemáticas. El funeral fue el sábado. La primera iglesia bautista estaba repleta de gente que no cabía ni parada. Mis padres habían vivido en ese pueblo durante 40 years. Papá entrenó las ligas infantiles durante una década. Mamá organizaba la colecta de alimentos enlatados cada día de Acción de Gracias. Vino gente de 3 condados. Me paré en el púlpito y leí el discurso fúnebre que había escrito en la mesa de la cocina a las 4 de la mañana. Hablé de cuando papá me enseñó a manejar el tractor a los 12 años, de cómo me hizo echarlo en reversa 20 veces hasta que pude hacerlo sin mirar. Hablé del sistema de mamá para el libro de contabilidad de la granja. Pestañas con código de colores, una para cada mes. Todo en su letra inclinada de zurda. Lo mantuve breve, lo mantuve firme. Brenda estaba sentada en la primera banca. No habló. No se ofreció a leer un pasaje ni a compartir un recuerdo. Su teléfono vibró 2 veces durante el servicio y no lo puso en silencio. Derek estaba sentado a su lado con los brazos cruzados, mirando el techo. El pastor Greer dio las palabras de cierre. Habló sobre el sacrificio y la generosidad de la familia Everett, sobre cómo habían apoyado a la iglesia durante décadas. Miró a Brenda cuando lo dijo, no a mí. Fue la primera vez que me di cuenta. Después del servicio, la gente hizo fila para abrazarme. Ruth Ann Calloway, que había sido la mejor amiga de mamá durante 30 years, me tomó las manos y me susurró. Tu mamá me dijo, «Todo está resuelto, querida, todo». No supe qué quería decir. Pensé que era de esas cosas que se dicen en los funerales, palabras de consuelo como, «Están en un lugar mejor». Pero Ruth Ann apretó mis manos con más fuerza de la que el consuelo requería. Me miró a los ojos como si estuviera tratando de decirme algo que no podía decir en voz alta. La mañana después del funeral, Brenda me llamó a la sala. Estaba sentada en la silla reclinable de papá, la de cuero café con los apoyabrazos gastados, donde él veía a los Cavaliers cada sábado. Derek estaba parado detrás de ella, con los brazos cruzados, como el portero de un antro. Brenda tenía una carpeta en el regazo. La abrió y extendió 3 documentos impresos sobre la mesita de café. Registros de propiedad de la Oficina del Catastro del Condado, un resumen de las leyes de herencia de Virginia y una carta del abogado de Richmond. «Ya hice mi investigación»,
dijo. Como hija mayor, heredo todo, la casa, la tierra, las cuentas bancarias, todo lo que tenían mamá y papá. Miré los documentos. Los registros del condado eran información pública. Los estatutos habían sido extraídos de un sitio web legal. La carta del abogado de Richmond era un resumen de consulta, no una opinión legal, solo un resumen de lo que Brenda le había contado. Ninguno mencionaba un testamento. Le pregunté si había visto el testamento real. Hizo un gesto con la mano. No necesito verlo, ya sé lo que dice. Luego se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Déjame ser clara en algo, Cecilia. Tú nunca fuiste familia, eras la empleada. Las palabras cayeron como una bofetada. No porque dolieran, sino porque ella las creía. 20 años fuera, y se había convencido de que la hija que se quedó, que trabajó, que tomó la mano de mamá mientras moría, esa hija era la extraña. No levanté la voz. Dije, entonces no tendrás problema en esperar a que Tom Beckett lo lea oficialmente. Ella dijo que no había nada que esperar. Salí de la sala. Para cuando llegué a la cocina, la escuché hablar por teléfono con un cerrajero. A la mañana siguiente fui a la puerta principal y mi llave no giró. Cerradura nueva, de latón. Podía oler el metal, recién instalado. Toqué. Brenda abrió, café en mano, con la bata de mamá puesta. «Ah», dijo, «¿todavía sigues aquí? Pensé que ya te habrías dado cuenta». Le dije que había vivido en esa casa durante 33 años. Ella me corrigió. «Vivías, pasado, ahora es mía». No gritó. No cerró la puerta de golpe. Solo se quedó ahí, parada con la taza de mamá y la bata de mamá, y una expresión en la cara como si yo fuera una inquilina que no había recibido el aviso de desalojo. Fui a mi cuarto por la puerta trasera. Empaqué 2 maletas. Mi ropa, mi laptop, mis archivos de contabilidad, 10 años de registros de la granja en una memoria USB y 3 carpetas con libros de contabilidad impresos. Tomé la foto enmarcada de mamá y papá de mi mesita de noche. Brenda me observó desde el pasillo. No ayudó. Tampoco me detuvo. Crucé el patio cargando todo hacia el apartamento del granero, un espacio adaptado sobre el cobertizo de equipos que mis padres habían construido para los trabajadores de temporada. Un cuarto, una cocineta, un baño con un lavabo manchado de óxido. Dejé las bolsas y me quedé parada en el umbral, mirando hacia la casa principal. Las luces estaban encendidas en todos los cuartos. Podía escuchar música, algo fuerte y moderno que jamás había sonado en esa casa. Cuando me di vuelta para entrar de nuevo al granero, escuché la voz de Brenda por la ventana abierta de la cocina. Estaba hablando con Derek. «Llama a la gente de bienes raíces», dijo. «Quiero que esto esté en el mercado para el viernes». El apartamento del granero tenía una sola ventana que daba al huerto. Limpié el polvo del alféizar, instalé mi laptop sobre el banco de trabajo que papá había construido e hice una lista, no una lista emocional, sino una financiera. Era contadora. Cuando todo se derrumbaba, yo hacía hojas de cálculo. Llamé a Tom Beckett a las 7 de la mañana. Su secretaria dijo que estaba esperando mi llamada. Tom contestó al primer timbrazo. «¿Cuándo es la lectura oficial del testamento?», pregunté. Me dijo, «programada para el próximo martes. Todas las partes deben estar presentes». Había algo en su voz. No exactamente calidez. Tom no era un hombre cálido. Precisión. Cada palabra medida. «Todas las partes», repitió, como si la frase tuviera un peso que yo no debía pasar por alto. Le pregunté si había algo que debiera saber antes de entonces. Hizo una pausa. «Solo esté presente el martes, Cecilia, y traiga sus registros». ¿Mis registros? 10 años de contabilidad meticulosa. Cada contrato, cada factura, cada depósito y retiro, los había guardado porque ese era mi trabajo. Ahora podían ser algo completamente distinto. Pasé el resto del día haciendo lo que siempre hacía. Alimenté al ganado, revisé las temperaturas del cuarto frío, actualicé las proyecciones de cosecha para la cooperativa. La granja no se detuvo porque Brenda se hubiera declarado su reina. Esa noche me senté en el catre del apartamento del granero y miré por la ventana. La casa principal estaba iluminada. Había música. Podía ver sombras moviéndose detrás de las cortinas.
Brenda y Derek celebrando algo que todavía no les pertenecía. El martes estaba a 4 días. 4 días de cerraduras y declaraciones, y una hermana que creía que la posesión significaba propiedad. Yo había trabajado esa tierra durante una década. Los libros estaban en orden, todo estaba documentado, solo tenía que esperar. Estaba sentada en un granero en la tierra que mi familia había trabajado durante 3 generaciones, mientras mi hermana daba una fiesta en la casa donde crecí. Ya había llamado a un agente inmobiliario. Ni siquiera había leído el testamento. Si alguna vez han visto a alguien atribuirse el mérito de lo que ustedes construyeron, conocen este sentimiento. Denle clic en suscribirse, porque lo que dice el abogado el próximo martes lo cambia todo. Brenda se movió rápido. El sábado por la mañana acorraló a los 2 trabajadores de temporada que aún estaban en nómina, Luis y Tommy, ambos de los cuales habían trabajado la cosecha durante 7 años, y les dijo que sus contratos quedaban terminados con efecto inmediato. Luis vino al apartamento del granero con el sombrero en la mano. «Señorita Cecilia, dice que terminamos. Dice que la granja está en venta». Le dije que no se estaba vendiendo nada. Todavía no. No podía prometerle nada más allá del martes, pero le pedí que aguantara. Asintió, pero no parecía convencido. Al mediodía, Brenda había llamado a la cooperativa y exigido que se cancelara el contrato vigente de manzanas. Margot Hale, la gerente de la cooperativa, me llamó 20 minutos después. «Cecilia, ¿qué diablos está pasando allá?» Se lo expliqué de la manera más sencilla posible. Mi hermana creía que era dueña de la granja. El testamento no había sido leído. Margot guardó silencio un momento. Luego dijo: «Tu mamá se revolcaría en su tumba. Me dijo que no me preocupara por el contrato. Voy a hacer algunas llamadas», dijo. «Hay gente en este condado que recuerda lo que construyeron tus padres». El domingo, Derek estuvo en el teléfono toda la tarde. Podía escucharlo desde el granero. Tenía la voz fuerte y ninguna conciencia de ello. Estaba llamando a agentes inmobiliarios, citando cifras de hectáreas y frentes de carretera que había sacado del sitio web del condado. Le dijo a un agente: «Estamos mirando una posible venta de 22 millones. El propietario quiere moverse rápido». El propietario. Brenda no era dueña ni de un solo poste de cercado en esa propiedad, pero había pasado 48 horas actuando como si fuera dueña de cada brizna de hierba, y nadie la había detenido todavía. El pastor Greer vino al apartamento del granero el domingo por la tarde. Tocó 2 veces, se quitó el sombrero y entró sin esperar a que yo lo invitara. Miró a su alrededor, el catre, el escritorio de trabajo, la ventana única. «Este no es un lugar para ti, Cecilia», dijo. Le dije que era temporal. Se sentó en la única silla y entrelazó las manos como si fuera a rezar. Pero no rezó, habló. «Tus padres eran pilares de esta comunidad», dijo. «Querrían paz en esta familia por encima de todo». Dije que yo también quería paz. Se inclinó hacia adelante. «Brenda es la mayor. Tiene un reclamo legítimo. Quizás es momento de dejarla tomar la iniciativa. Por el bien de la familia». Lo miré. Harold Greer me había bautizado cuando tenía 11 años. Había presidido la celebración del 30º aniversario de mis padres. Había sentado a nuestra mesa de cocina 100 veces comiendo el pan de maíz de mamá y hablando del fondo para el techo de la iglesia. Y ahora me estaba diciendo que entregara todo lo que mis padres habían construido. Le pregunté si creía que mis padres querrían que la granja se vendiera. Se movió incómodo en la silla. «Quizás ese sea el plan de Dios para un nuevo capítulo». Entonces lo dijo. «Brenda mencionó continuar la generosa tradición de tus padres con la iglesia. Habló de una donación significativa una vez que se liquide el patrimonio. Creo que es un homenaje hermoso». Ahí estaba, el precio de su lealtad. Brenda le había prometido dinero a la iglesia, y el pastor Greer había venido a cobrarlo usando la preocupación como disfraz. Le dije que la lectura del testamento era el martes y que todo quedaría resuelto. Entonces se puso de pie, se volvió a poner el sombrero y dijo: «Espero que hagas lo correcto, Cecilia». «¿Lo correcto según quién?» El lunes por la mañana fui a la cooperativa del mercado de agricultores a entregar el informe de producción semanal. Lo había hecho todos los lunes durante 10 años. El mismo portapapeles,
la misma ruta, el mismo saludo al personal del muelle de carga. Pero ese lunes, la gente me miraba diferente. No con hostilidad, sino con curiosidad, con cautela. Como se mira a alguien cuando han escuchado algo sobre esa persona, pero todavía no han decidido qué creer. En la caja, una mujer llamada Patty, que vendía mermeladas en el puesto 6, dijo: «Escuché que tu hermana está teniendo problemas para conseguir lo que le corresponde». Le pregunté dónde había escuchado eso. Me dijo: «Margot me llamó a su oficina. Brenda ha estado hablando con todo el mundo. Dice que estás tratando de sacarla de la herencia, que manipulaste a tus padres, que los aislaste en la granja para que nadie más pudiera acercarse». ¿Aislarlos? Mis padres, que manejaban hasta la casa de Ruth Ann todos los domingos para cenar. Mis padres, que se ofrecían de voluntarios en la feria del condado cada septiembre. Mis padres, que conocían por nombre a cada cajero del supermercado. Derek también había estado ocupado. Margot me dijo que alguien le había mostrado una publicación de Facebook desde su cuenta, algo sobre una disputa por una granja familiar y un hermano acaparando todo mientras el otro solo quiere lo que es justo. No respondí. No públicamente. Volví al camión, manejé hasta el granero e hice lo que siempre hacía. Alimenté el ganado, revisé las cercas, actualicé el libro de registros. No lo hice para probar un punto. Lo hice porque era mi trabajo, y esos animales no sabían nada de publicaciones de Facebook. Al salir de la cooperativa, un hombre que apenas conocía me detuvo en el estacionamiento. «Escuché que tu hermana ya firmó papeles con un desarrollador», dijo, «una empresa de Charlottesville». Esa tarde revisé el buzón al final de la entrada. Todavía estaba a nombre de mis padres. Yo no lo había cambiado, y Brenda tampoco. La mayoría eran tarjetas de condolencias y correo basura. Pero entre una factura del teléfono y un volante de limpieza de canaletas, había un sobre de Blue Ridge Development LLC, Charlottesville, Virginia. Lo abrí en la plataforma de mi camioneta. Era una carta de intención, una oferta formal para comprar 250 acres de tierra agrícola, la granja Everett, por $22 millones. La carta estaba dirigida a Brenda Everett Marsh, propietaria, y firmada por Brenda al pie. La leí 2 veces. Había firmado una carta de intención para vender una propiedad que no era suya. El testamento no había sido leído. El proceso sucesorio no había comenzado. No tenía ninguna autoridad legal sobre esa tierra. Llamé a Tom Beckett desde el camión y le conté lo que había encontrado. Guardó silencio un momento. «Puede firmar todas las cartas que quiera», dijo. «Hasta que el proceso sucesorio esté completo y el testamento sea ejecutado, no tiene autoridad legal para transferir, vender, ni grabar ninguna propiedad del patrimonio». Su voz era calmada, pero las palabras eran afiladas. «Guarde ese documento», dijo. «Y Cecilia, el martes. Todo quedará claro el martes». Era la segunda vez que lo decía así. El martes, con un peso detrás, como si la palabra misma fuera una promesa. Me quedé en el camión mucho tiempo después de que colgamos. Brenda había estado aquí menos de una semana y ya había intentado vender la granja por encima de mí. No había leído el testamento. No había preguntado qué querían nuestros padres. Simplemente había asumido, porque era mayor, porque había regresado, porque había decidido que esto era suyo. Mañana era martes. El lunes por la noche estaba revisando las estimaciones de impuestos trimestrales cuando la puerta del granero chirrió al abrirse. Derek entró sin tocar. Tenía ese aire de vendedor de autos, hombro recostado en el marco de la puerta, manos en los bolsillos, sonrisa que no llegaba a los ojos. «Oye, Cecilia, ¿tienes un minuto?» Le dije que estaba trabajando. Lo ignoró. Entró, miró alrededor del apartamento del granero como si estuviera tasando los accesorios. «Mira», dijo, «Brenda y yo hemos estado hablando. Queremos hacer esto fácil para todos». Sacó un papel de su chaqueta. $50,000, corte limpio. Firmas cualquier reclamo sobre el patrimonio y te entregamos un cheque mañana. Le dije que la granja valía 30 veces eso. Se encogió de hombros. «La granja no es tuya, nunca lo fue. Eras la contadora». «La contadora, la empleada de la casa». Todos tenían el mismo lenguaje. Siguió hablando. «Sé realista. Estás viviendo en un granero.
No tienes ningún reclamo, ningún poder de negociación y ningún dinero para contratar a un abogado que pueda competir con los nuestros. Dejé mi bolígrafo, lo miré y entonces dije, supongo que dejaremos que el testamento decida. La sonrisa se le borró. La máscara del vendedor cayó. Por debajo había algo más pequeño y más mezquino. Se acercó. ¿De verdad quieres complicar esto? Brenda y yo tenemos contactos en Richmond, abogados que de verdad ganan casos. Si prolongas esto, perderás todo, incluyendo ese granero. No cambié el tono. El martes, Derek, todos escucharemos lo que mis padres querían. Me miró fijamente durante un buen rato. Luego se dio la vuelta y salió, jalando la puerta con fuerza suficiente para hacer temblar las bisagras. Me quedé ahí sentada en el silencio posterior, pensando. Derek no era solo codicioso, estaba nervioso. Algo del martes lo asustaba. Me pregunté qué sabía ya que no le estaba diciendo a Brenda. No pude dormir. A medianoche estaba reorganizando el apartamento del granero por tercera vez. Un hábito de la infancia, reorganizar las cosas cuando mi mente no se asentaba. Aparté el catre de la pared para barrer debajo, y mi mano golpeó una caja. De cartón, polvorienta, del tipo que mamá usaba para guardar etiquetas de conservas y catálogos de semillas. Debía haber estado ahí desde la última vez que ella preparó el granero para un trabajador de temporada. Casi la aparté de un lado, pero la tapa tenía la letra de mamá. La escritura inclinada hacia la izquierda, la manera en que siempre se torcía cuando estaba cansada. Había escrito materiales del granero en la tapa, pero adentro no había ningún material, solo un sobre color crema, con mi nombre al frente. Cecilia, cuando necesites esto. No estaba sellado con goma, sino doblado, como si hubiera querido que lo abriera fácilmente. Me senté en el suelo y lo leí. Cecilia, si estás leyendo esto, las cosas probablemente salieron como tu padre y yo temíamos. Brenda lo intentará con todo. No luches contra ella con palabras. Siempre te ganará en eso. Deja que los papeles hablen. Tom tiene todo. Confía en él y confía en lo que construiste aquí. Con amor, mamá. Lo leí 4 veces. La letra de mi madre, la tinta apretada en algunos lugares, más suave en otros. Lo había escrito despacio, eligiendo las palabras como elegía todo, con cuidado. Probablemente se había sentado en la mesa de la cocina después de que papá se acostó, con la lámpara haciendo un círculo amarillo sobre la madera. Y había escrito esa carta, sabiendo exactamente lo que pasaría cuando ella se fuera. Conocía a Brenda. La amaba de todas formas, pero me protegió a mí. Doblé la carta, la guardé en el bolsillo de mi camisa y me quedé ahí sentada hasta que salió el sol. El martes por la mañana me levanté a las 5, alimenté el ganado, llené los bebederos, revisé el compresor del almacenamiento en frío. La misma rutina de todos los días durante 10 años. Había algo reconfortante en ello. La predictibilidad, el hecho de que los animales no sabían nada de testamentos, ni hermanas, ni abogados. Solo querían heno y agua limpia, y yo podía dárselos. Me duché en la ducha con manchas de óxido del apartamento del granero y me puse mi ropa de trabajo. Una camisa de botones limpia, pantalones oscuros, zapatos bajos. Sin arreglarme de más, solo presentable. Como me veía cuando me reunía con el banco o con la junta de la cooperativa. Era una contadora que iba a una reunión, y me vestí como tal. Por la ventana, vi a Brenda y Derek cargando bolsas en el auto de alquiler. Brenda llevaba un vestido negro ajustado y lentes de sol, como si fuera a una conferencia de prensa. Derek tenía un saco deportivo que le quedaba apretado en los hombros y una corbata que estaba segura había pedido prestada. Parecían como si ya hubieran ganado. Mi teléfono vibró. Ruth Ann. ¿Estás lista, mi amor? Le dije que estaba tan lista como podría estarlo. Ruth Ann hizo una pausa. Luego dijo, tu mamá y yo solíamos decir que la verdad no necesita voz fuerte, solo una paciente. Tomé mi carpeta de registros de la granja, el pendrive y la carta de mamá. Cerré el apartamento del granero con llave. Caminé frente a la casa principal donde el auto de alquiler estaba encendido en la entrada. Brenda me vio por la ventana. No saludó con la mano. Subí a mi camioneta, la misma Ford F-150 que había manejado por 8 años, con barro en los guardabarros y una calcomanía de estacionamiento de la cooperativa en el parachoques,
y salí a la carretera del condado. La oficina de Tom Beckett quedaba a 20 minutos. 20 minutos para lo que viniera después. La oficina de Tom Beckett estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillo sobre la calle principal, encima de la ferretería. Las escaleras crujían. El pasillo olía a alfombra vieja y café. Había estado ahí una docena de veces para contratos agrícolas, declaraciones de impuestos, y aquella vez que papá necesitó una exención de responsabilidad para el puesto de la feria del condado. Hoy, la puerta de la sala de conferencias estaba abierta. Tom estaba parado a la cabecera de una mesa larga, con un maletín de cuero y un vaso de agua. Asintió cuando entré. «Buenos días, Cecilia». Ruth Ann ya estaba sentada, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Margot Hale estaba sentada a su lado, leyendo algo en su teléfono. Ambas levantaron la vista cuando entré. Ruth Ann me hizo un pequeño gesto con la cabeza, sereno, reconfortante, el mismo gesto que me había hecho en el funeral. Brenda y Derek llegaron 100 minutos después. Brenda se detuvo en la puerta cuando vio la sala. «¿Qué hacen ellas aquí?» Miraba a Ruth Ann y a Margot. Tom respondió, «Están nombradas en el testamento». La mandíbula de Brenda se tensó. Miró a Derek. Él se encogió de hombros con ese gesto de «no te preocupes» y jaló una silla. El pastor Greer llegó de último. Se deslizó hacia un asiento cerca de la puerta, con el sombrero en el regazo, sin hacer contacto visual con nadie. Brenda se sentó en el centro de la mesa, cruzó las piernas, puso las manos planas sobre la superficie, segura de sí misma, al mando, como si estuviera dirigiendo la reunión. Tom abrió su maletín y sacó una pila de documentos, gruesa, no las 2 o 3 páginas que Brenda probablemente esperaba. Una pila de verdad, con separadores y encuadernada. Brenda la miró de reojo, y el párpado izquierdo le tuichó. Tom dijo, «Antes de comenzar, quiero aclarar que este testamento tiene 2 partes. Leeremos la primera parte primero». 2 partes. La sala se movió. 2 partes. El testamento tenía 2 partes, y mi hermana no sabía nada de la segunda. Había pasado la semana anterior cambiando cerraduras, llamando a agentes inmobiliarios y diciéndole a todo el pueblo que yo era la egoísta. Estaba sentada en esa silla como si ya hubiera ganado. Si alguna vez alguien te subestimó porque te quedaste callado, sigue mirando y deja un comentario. Quiero escuchar tu historia también. Tom se acomodó los lentes y comenzó a leer. Última voluntad y testamento de Frank Harrison Everett y Linda May Everett. Parte 1. Legados directos. Leyó despacio, con claridad, como si lo hubiera practicado. A nuestra hija, Brenda Everett Marsh, le dejamos la casa familiar en 1847 Orchard Lane, incluyendo todos los muebles y bienes personales en ella, y la suma de $280,000 de la cuenta de ahorros conjunta en Valley National Bank. Brenda exhaló. Se giró hacia mí con una mirada que decía, «¿Ves? Tenía razón». Derek le apretó la mano por debajo de la mesa. El pastor Greer asintió desde su rincón, como si el universo hubiera confirmado algo. Tom continuó. Este legado está sujeto a la siguiente condición. Brenda Everett Marsh debe residir en la propiedad y mantenerla en buen estado por un periodo no menor a 20 años, a partir de la fecha de ejecución de este testamento. El incumplimiento de esta condición resultará en la reversión de la propiedad al fideicomiso familiar Everett. La sonrisa de Brenda se resquebrajó en los bordes. «5 años», dijo. «No voy a vivir aquí 20 años». Derek se inclinó hacia ella. «Ya lo resolveremos. ¿Qué más hay?» Tom los miró a ambos. «Eso concluye la parte 1». Brenda parpadeó. «Eso es todo. $280,000. La granja sola vale millones». Tom entrelazó las manos. «La casa y la cuenta bancaria son lo que se designa en la parte 1. Sí». El número quedó suspendido en el aire. 280,000. Brenda había pasado la semana anterior diciéndole a la gente que iba a heredar $28 million. Había firmado una carta de intención para vender tierra por $22 millones. Y la parte 1 del testamento le daba una casa en la que tendría que vivir y menos de $300,000 que probablemente ya había gastado mentalmente. Le clavó los dedos al borde de la mesa.
¿Dónde está el resto? Derek se puso de pie. ¿Dónde está la tierra, el equipo, los derechos minerales? Hay más de $20 millones en activos aquí. ¿Dónde están? Tom no se inmutó. Eso está cubierto en la parte 2. Derek y Brenda se miraron. Algo pasó entre ellos. No complicidad, sino cálculo. Dos personas haciendo la misma cuenta y sin que les gustaran los números. Brenda se volvió hacia mí. Tú sabías de esto, ¿verdad? Lo organizaste con el abogado, los manipulaste. Mantuve la voz plana. Me estoy enterando de esto por primera vez, igual que tú. Era la verdad. Tenía la carta de mamá en el bolsillo. Sabía que mis padres habían planeado algo, pero no conocía los detalles. No supe de la parte 2 hasta ese momento, sentada en la misma sala que todos los demás. El pastor Greer carraspeó. Quizás todos deberíamos mantener la calma. Estoy seguro de que Frank y Linda quisieron lo mejor para sus dos hijas. Lo dijo dirigiéndose a la sala, pero miraba a Brenda, reconfortando a la persona equivocada. Tom metió la mano en el maletín nuevamente. Sacó un segundo sobre. Era diferente al primero, más pesado, sellado con un sello notarial, el papel de un tono ligeramente distinto. Lo levantó para que la sala lo viera. Parte 2, dijo. Este documento fue presentado por separado hace 7 años. Es un instrumento legalmente distinto del testamento que acabamos de leer. Rompió el sello. El sonido fue pequeño, papel rasgándose, pero en esa sala sonó como una puerta abriéndose. Brenda miraba fijamente el sobre. Derek se sentó despacio. El pastor Greer se inclinó hacia adelante. Las manos de Ruth Ann seguían entrelazadas. Margot cruzó su mirada con la mía a través de la mesa y la sostuvo medio segundo. Respiré hondo. Tom comenzó a leer. Frank y Linda Everett establecieron el fideicomiso familiar irrevocable Everett el 15th of March 2019. La voz de Tom era estable, profesional, la voz de un hombre que había esperado 7 años para leer este documento. El fideicomiso comprende los siguientes activos: 250 acres de tierra agrícola registrada como la Granja Everett, incluyendo todas las estructuras, equipos y mejoras en ella. Derechos de extracción mineral sobre la propiedad, tal como están registrados ante el Departamento de Energía de Virginia. El Fondo Educativo Everett, actualmente evaluado en aproximadamente $2.1 million. Acciones en la cooperativa agrícola Blue Ridge. Tom levantó la vista del documento. El valor total estimado de los activos del fideicomiso, según la última evaluación trimestral, es de aproximadamente $27.5 million. El número cayó como una piedra en el agua. $27.5 million. No en el testamento, en un fideicomiso. Establecido 7 años atrás. Mientras ambos, mis padres estaban vivos, sanos y con la mente clara. El rostro de Brenda se puso blanco. No rojo, blanco. La sangre lo abandonó de golpe. 27 millones, susurró. Tom asintió. Tus padres planearon esto con cuidado, Brenda. El fideicomiso fue establecido, financiado y ejecutado 7 años antes de su fallecimiento. Derek aferraba los apoyabrazos de su silla. Sus nudillos habían adquirido el mismo color que el rostro de Brenda. Yo seguí inmóvil. Tenía las manos en el regazo. La carta de mamá estaba en mi bolsillo, el papel tibio contra mi pecho. Deja que los papeles hablen. El fideicomiso designa a un único fideicomisario, continuó Tom. El fideicomisario es responsable de administrar todos los activos del fideicomiso, mantener las operaciones de la granja y administrar el fondo educativo. Brenda se enderezó. Esa soy yo, dijo. Soy la mayor. Obviamente el fideicomisario soy yo. Tom la miró por encima de sus lentes. Permítame terminar de leer. Tom leyó las condiciones del fideicomisario línea por línea, y cada línea era un clavo en un ataúd que Brenda no sabía que estaba construyendo. El fideicomisario debe ser una persona que a. haya residido en la propiedad de la granja Everett de manera continua durante al menos 5 años antes del fallecimiento del otorgante. Hizo una pausa, dejó que se asentara. D. Haya mantenido registros financieros verificables de las operaciones de la granja.
Otra pausa. Y C. Haya demostrado participación activa en la comunidad agrícola local, según lo verificado por la cooperativa agrícola Blue Ridge. La sala quedó en silencio. No el silencio cortés de una reunión, sino el silencio cargado de personas haciendo una cuenta que no querían terminar. Brenda no había vivido en la granja en 20 years. No tenía registros financieros. No tenía ninguna relación con la cooperativa. No cumplía ninguna de las 3 conditions. «Esto es ridículo», dijo Brenda. «¿Quién escribió estas condiciones?» «Tus padres», dijo Tom, «con mi asesoría hace 7 años». Derek se puso de pie nuevamente. Su silla raspó el suelo. «Esto es claramente tendencioso. Las condiciones fueron escritas específicamente para excluir a Brenda. Lo vamos a impugnar». La voz de Tom no cambió. «Un fideicomiso irrevocable no puede impugnarse fácilmente, señor Marsh. Fue establecido mientras ambos otorgantes estaban en pleno uso de sus facultades mentales. Fue atestiguado por 2 partes independientes y notariado por el estado de Virginia». Miró a Ruth Ann, luego a Margot. «Las 2 testigos están presentes en esta sala». Ruth Ann encontró la mirada de Brenda por primera vez. Margot se incorporó en su silla. No solo estaban nombradas en el testamento, eran las testigos. Habían estado en esta oficina 7 años atrás y habían visto a mis padres firmar $27.5 millones a un fideicomiso. Un fideicomiso construido para proteger la granja, la comunidad y la hija que se lo había ganado. La silla de Brenda golpeó la pared detrás de ella. Estaba de pie, con las manos planas sobre la mesa, inclinada hacia adelante como si pudiera intimidar a los documentos para que cambiaran. «Esto es una trampa. Cecilia los manipuló. Los mantuvo aislados en esta granja y los envenenó contra mí». Yo no me moví, no hablé, ni siquiera parpadeé. La voz de Ruth Ann llegó desde el otro lado de la mesa, serena como en la iglesia. Linda y Frank venían solos a mi casa todos los domingos a cenar durante 20 years. Brenda, nadie los aisló. Margot habló después. «Y Cecilia lleva una década llevando los libros de esta granja. He visto los registros, cada centavo contabilizado, cada contrato cumplido, cada declaración de impuestos presentada a tiempo». Brenda me señaló. «Les dijo qué hacer, los controló». Ruth Ann negó con la cabeza. «Tus padres se manejaron solos perfectamente bien, mi amor. Tomaron esta decisión con los ojos bien abiertos». Estaba sentada en esa misma silla cuando firmaron el fideicomiso. Tu madre lloró, no porque estuviera confundida, sino porque sabía lo que Brenda haría, y la amaba de todas formas. Eso cayó. Incluso Brenda lo sintió. Su dedo bajó, su boca se abrió, pero no salió nada. Derek le agarró el codo. «Necesitamos hablar afuera ahora mismo». Brenda lo sacudió. «No, quiero escuchar todo». El pastor Greer había ido encogiendo en su silla a lo largo de la lectura. Su rostro tenía el color del papel viejo. Había apostado al caballo equivocado. Había cambiado su deber pastoral por una promesa de una mujer que no era dueña de lo que prometía. Tom esperó a que la sala se calmara. Luego dijo, «Hay una sección más, la designación del fideicomisario». Pasó la página. Tom no leyó sin rodeos. Sin dramatismo, sin suspenso, solo las palabras en la página. La fideicomisaria designada del fideicomiso familiar irrevocable Everett es Cecilia Marie Everett. Silencio. No el silencio de la sorpresa, sino el silencio de lo inevitable. Todos en esa sala, excepto Brenda y Derek, ya habían terminado la cuenta. Las condiciones describían a una sola persona, y el fideicomiso nombraba a esa persona. «No», dijo Brenda. Su voz era pequeña ahora. La confianza de sala de juntas había desaparecido. «No, no, no, eso no puede ser correcto». «Es correcto, Brenda», dijo Tom. «Tus padres te nombraron a Cecilia específicamente». Me ardía el rostro. No de orgullo, no de victoria, sino de algo más profundo. La comprensión de que mis padres me habían visto. Durante 10 años me había preguntado si se daban cuenta, si quedarme mientras Brenda perseguía el mundo me hacía invisible o esencial. Ahora lo sabía. Habían construido un fideicomiso de $27.5 million alrededor de mí.
no porque yo fuera la favorita, sino porque era la que se había presentado. Tom continuó leyendo. El fideicomiso requería que la fideicomisaria mantuviera las operaciones de la granja, contribuyera a la comunidad agrícola local y administrara el fondo educativo Everett, becas para estudiantes rurales. No era un regalo, era una descripción de trabajo. Mis padres no me habían dejado dinero, me habían dejado un mandato. Una cláusula adicional, dijo Tom, en el caso de que el fideicomisario designado no cumpla con los requisitos operativos y comunitarios, los bienes del fideicomiso revertirán a una fundación comunitaria, el Fondo de Desarrollo Rural Blue Ridge. Bajo ninguna circunstancia, los bienes del fideicomiso se transferirán a ningún beneficiario individual que no sea el fideicomisario designado. La cabeza de Derrick se levantó de golpe. Esa cláusula significaba una sola cosa. Aunque Cecilia fracasara, el dinero jamás llegaría a manos de Brenda. Nunca. Mis padres habían cerrado todas las puertas. Brenda temblaba. No de frío, sino de la clase de rabia que no tiene a dónde ir. Se volvió hacia el pastor Greer, quien estudiaba sus propias manos, como si le pertenecieran a otra persona. «Haz algo», dijo. «Dijiste que me apoyarías. Me dijiste que la iglesia respaldaría mi reclamo». Todas las miradas se posaron en Greer. La habitación se volvió muy pequeña. Tom dijo, «Pastor Greer, ¿conocía usted los términos del fideicomiso antes de hoy?» Greer no levantó la vista. «Yo, no, solo... Brenda me pidió que hablara en su nombre como líder comunitario». Ruth Ann se inclinó hacia adelante. Harold, Linda y Frank le dieron a esa iglesia $15,000 al año durante 20 años. Le pusieron un techo nuevo 2 veces, y usted se puso del lado de Brenda por una promesa que ella no podía cumplir. Las manos de Greer temblaban. Me miró a mí, luego miró a Ruth Ann, y tenía los ojos húmedos. No de vergüenza, sino de algo peor. Miedo. Solo no quería perder la iglesia», dijo. Su voz se quebró. «Sus padres construyeron esa congregación. La mitad de los bancos tienen placas con sus nombres. Sin su apoyo, no sabía si podríamos mantener las puertas abiertas». Por un instante lo vi. No al hombre que me había traicionado, sino al hombre que había tenido terror de ver desaparecer algo que amaba. Fue un momento humano, pero no cambió lo que había hecho. Margot habló. «La iglesia no perderá nada, Harold. El fideicomiso incluye un fondo comunitario. Cubre el apoyo anual para las instituciones locales. Si hubiera preguntado en lugar de asumir lo peor, lo habría sabido». Greer se cubrió el rostro con las manos. La sala lo vio derrumbarse. Nadie lo ayudó a levantarse. Derrick había estado calculando todo ese tiempo. Podía verlo. La manera en que sus ojos se movían, la forma en que apretaba la mandíbula. Estaba haciendo números y los números eran malos. Se quebró primero. «Esto es una locura», dijo. Su voz resonó fuerte en el cuarto silencioso. «Teníamos un comprador listo. Blue Ridge Development iba a pagar 22 millones por esta tierra. Había planes de subdivisión. Iban a ser 300 lotes residenciales». Silencio. Cada persona en esa sala miró a Derrick Marsh, el exmarido, el vendedor de autos, el hombre que había caminado sobre la tierra de una familia al día siguiente del funeral y había empezado a medirla para sacarle ganancia. Brenda se volvió contra él. «Derrick, cierra la boca». Pero ya era demasiado tarde. La voz de Tom fue precisa como un bisturí. «Señor Marsh, acaba de admitir haber negociado la venta de una propiedad sobre la cual no tiene ningún derecho legal. Dependiendo de las declaraciones hechas a Blue Ridge Development, eso podría constituir fraude». La cara de Derrick se puso roja. «Yo no... Brenda firmó esos papeles, no yo». Brenda golpeó la mesa. «Tú me dijiste que los firmara. Me dijiste que era estándar. Me dijiste que cualquier hijo mayor hereda todo automáticamente». Se estaban volviendo el uno contra el otro, ahí mismo, frente a todos. La alianza que había parecido tan sólida una semana atrás, la confianza compartida, el plan en común, la presión coordinada sobre mí, se hizo añicos como vidrio barato. Yo me quedé sentada en mi silla y observé. No dije una sola palabra. No necesitaba hacerlo. Mis padres habían escrito el guión.
Tom, Ruth Ann, Margot eran el elenco, y Brenda y Derek estaban ejecutando su propio desmoronamiento mejor de lo que cualquier director podría haberlo planeado. Se estaban volviendo el uno contra el otro ahí mismo, en la oficina del abogado, echándose la culpa mutuamente por un plan que se caía a pedazos. El exmarido de mi hermana había intentado vender una tierra que ni siquiera era de ella, y el pastor Greer estaba sentado con la cabeza entre las manos, pero el abogado aún no había terminado. Quedaba una cosa más. Quédense conmigo y compartan esto con alguien que necesite escucharlo. Brenda estaba parada en medio de la sala. El rímel se le había corrido. Tenía los puños apretados a los costados. No se parecía en nada a la mujer que había entrado una hora antes. El vestido de diseñador, los lentes de sol, las piernas cruzadas. Parecía acorralada. «Voy a impugnar esto», dijo. «Todo, cada página. Conseguiré mi propio abogado. Uno de verdad, no algún trámite de pueblo chico». Tom no reaccionó ante el insulto. Juntó las manos sobre la mesa y miró a Brenda de la manera en que un médico mira a un paciente que se niega al tratamiento. Sin enojo, simplemente con paciencia. «¿Está segura de que entiende el testamento?» La pregunta lo detuvo todo. No por ser estridente, sino por ser exacta. Una sola oración corta, pronunciada sin calor, sin juicio, sin el menor rastro de superioridad. Solo una pregunta. El tipo de pregunta que solo significa algo cuando la respuesta es no. Brenda lo miró fijamente. «¿Qué hay que entender?» Lo amañaron para favorecerla. Usted y esas dos. Hizo un gesto hacia Ruth Ann y Margot. Tom sacudió la cabeza. «Yo no escribí las condiciones, Brenda. Sus padres lo hicieron, y hay una razón por la que lo hicieron de esta manera». Extendió la mano hacia la última página del documento del fideicomiso. Hay un adendum, una carta personal de Frank y Linda Everett que debe leerse en voz alta en la lectura del testamento. Miró a Brenda, me miró a mí, miró a todos. Sus padres me pidieron que se la leyera a las dos juntas. La sala quedó inmóvil. No la quietud de la tensión, sino la quietud de algo sagrado. Un mensaje de dos personas que ya no estaban vivas, entregado en la única voz que les quedaba. Tom empezó a leer. «A nuestras hijas, las amamos a las dos por igual. Brenda, te dimos libertad, el dinero para tu apartamento, tu auto, tus nuevos comienzos, 3 veces. Nunca te lo pedimos de vuelta. Cecilia, te dimos raíces, la tierra, el trabajo, la comunidad. Te vimos elegir esta vida cada día, y quisimos asegurarnos de que siempre estuviera aquí para ti». Tom continuó leyendo. Su voz era serena, pero podía ver su mano temblar en el borde de la página. «Había conocido a mis padres durante 3 años. Esto no era solo un documento legal para él. Brenda, estructuramos la casa y la cuenta para ti porque sabemos que necesitas un hogar. La condición de 3 años no es un castigo, es una invitación. Vuelve a casa, aprende lo que construimos, trabaja la tierra que tu abuelo despejó con sus propias manos. Si te quedas, entenderás por qué Cecilia nunca se fue». Tom hizo una pausa, tomó aliento. «Si decides no quedarte, la casa regresa al fideicomiso, y el fondo comunitario la usará para los niños del pueblo. Preferiríamos darle esta casa a extraños que la amen antes que verla vendida por una hija que no lo hace». Ruth Ann lloraba, sin sollozar. Las lágrimas le corrían por las mejillas, las manos aún entrelazadas, sin limpiarlas. La mandíbula de Margot estaba apretada, los ojos enrojecidos. Incluso Derek había guardado silencio. No había ningún ángulo que explotar aquí, ningún trato que cerrar, solo 2 padres muertos diciéndole la verdad al mundo. Tom continuó. «Cecilia, el fideicomiso no es una recompensa, es una responsabilidad. Sabemos que la cargarás porque siempre lo has hecho. Desde que tenías 23 años, has mantenido viva esta granja, llevado los libros, los contratos, la tierra productiva y la comunidad alimentada. Nunca pediste reconocimiento. Nunca pediste más. No podíamos decir esto mientras estábamos vivos sin lastimar a Brenda, pero podemos decirlo ahora. Eres tú en quien confiamos». Yo no me moví. No hablé. Dejé que las palabras de mis padres llenaran la sala. Estaban diciendo lo que nunca habían dicho en voz alta. No porque no lo sintieran,
sino porque decirlo habría significado admitir que una hija había fallado y la otra no. Habían cargado ese silencio toda la vida y lo habían roto desde el más allá de la única manera que no podía discutirse. En papel, ante testigos, notariado. El silencio duró 5 segundos completos. Luego Brenda estalló. «¡Esto es una broma!». Su voz golpeó las paredes y rebotó. «¿Me están diciendo que yo recibo una casa y $200,000 mientras ella se queda con 27 millones? Soy su hija, soy la primogénita». Barrió con el brazo sobre la mesa. Los papeles salieron volando. El bolso de Brenda cayó al suelo. Su teléfono se deslizó por la madera. Derrick le agarró el brazo. «Brenda, tenemos que irnos ahora». Ella lo sacudió. «¡Suéltame! Es tu culpa. Tú me dijiste que firmara esos papeles. Me dijiste que era cosa segura». Se volvió hacia mí, con el dedo a 1 centímetro de mi cara. «Los envenenaste contra mí. Me robaste a mis padres. Te quedaste aquí en esta tierra y los manipulaste para que te lo dieran todo». Me levanté despacio. Miré a mi hermana. El rímel corrido, las manos temblorosas, el vestido de diseñador torcido donde Derrick la había agarrado del brazo. Era la mayor. Era la que se había ido. Era la que se había llamado a sí misma la heredera legítima y se estaba derrumbando frente a todos. Dije una sola cosa. La empleada de servicio llevaba los libros y los libros no mienten. La boca de Brenda se abrió. No salió nada. Sus propias palabras de esa mañana después del funeral, devueltas. La empleada de servicio. Así me había llamado. Y ahora, la empleada de servicio estaba de pie en una sala donde el papeleo decía otra cosa. Tom habló en el silencio. «Brenda, a los efectos de esta lectura, el testamento y el fideicomiso han concluido. Si desea impugnar, deberá presentar una solicitud ante el Tribunal de Sucesiones. Debo mencionar que los honorarios legales para impugnar un fideicomiso irrevocable suelen comenzar alrededor de $50,000 y la tasa de éxito es de aproximadamente el 4%. Brenda recogió su bolso del suelo. Derrick le tomó el codo. Esta vez ella no lo sacudió. Se dejó llevar hacia la puerta. En el umbral se detuvo, me miró y dijo: «Esto no ha terminado». La puerta se cerró detrás de ellos. La puerta hizo clic al cerrar. La sala exhaló. El pastor Greer se puso de pie. No miró a nadie. Recogió su sombrero, lo hizo girar entre las manos una vez y luego me miró. «Le debo una disculpa, Cecilia», dijo. «Estaba equivocado. Fui egoísta y estaba equivocado». Miré a ese hombre que me había bautizado, que había estado junto a la tumba de mis padres, que había venido a mi granero a convencerme de que me rindiera. «Tenía miedo, pastor», dije. «Hay una diferencia». Él asintió. Tenía los ojos rojos. Se puso el sombrero y salió sin decir otra palabra. La sala era más pequeña ahora. Solo quedábamos Tom, Ruth Ann, Margot y yo. Ruth Ann se levantó y rodeó la mesa. Me envolvió en sus brazos, brazos delgados, más fuertes de lo que parecían, y se aferró a mí. «Tu mamá estaría tan orgullosa de ti», susurró. Dije que ella había planeado todo esto. Ruth Ann se separó y me miró. «Lo planeó porque te conocía, mi amor. Sabía que ibas a estar sentada aquí. Sabía que ibas a llevar esos libros. Sabía que te ibas a quedar». Margot fue la siguiente. Ella no me abrazó. Me estrechó la mano. Firme, profesional, como siempre hacíamos los negocios. «Los contratos de la cooperativa están seguros». Asentí. Nunca estuvieron en peligro. El fideicomiso los protege. Los ojos de Margot estaban rojos, pero su apretón de manos era firme. «Bien, tus padres construyeron algo que importa». Tom Beckett estaba junto a la ventana, dándome espacio para vivir el momento. Cuando me volví hacia él, extendió la mano. «Sus padres fueron 2 de las personas más inteligentes que he conocido en 30 years of exercise», dijo, «y tenían razón sobre usted». Salí de esa oficina hacia el aire de noviembre. El cielo sobre Blue Ridge era del color de la lana de acero, frío y despejado. Conduje de regreso por el camino que había tomado. 20 minutos por la carretera del condado, pasando la cooperativa, pasando la iglesia, pasando la escuela primaria donde mamá solía hacer trabajo voluntario.
La camioneta olía a heno, gasoil y el cuero del asiento que papá nunca llegó a reparar. Entré al camino de acceso. El auto de alquiler se había ido. Brenda y Derrick ya se habían marchado. Caminé hacia la casa principal. La cerradura seguía siendo la que Brenda había instalado, de latón, brillante, fuera de lugar en una puerta de 50 años. No la intenté. Hoy no necesitaba entrar. Volví caminando por el patio hasta el apartamento del granero. Me senté en el catre, saqué la carta del bolsillo y la desplegué sobre el banco de trabajo. La letra de mamá. Confía en lo que has construido aquí. Miré por la ventana. 250 acres de tierra de los Everett. El huerto se extendía en línea recta hacia las montañas, tal como papá lo había plantado, de norte a sur para aprovechar al máximo el sol. El potrero donde el arroyo hacía una curva. El edificio de almacenamiento en frío con el logo de la cooperativa en un costado. La luz de noviembre era baja y dorada. Mis padres no me habían dejado dinero, me habían dejado responsabilidad. Del tipo que no se puede depositar en una cuenta bancaria, ni ceder a un desarrollador inmobiliario, ni gastar en una ciudad de la que nunca se regresa. Me habían dejado la tierra, el trabajo, la comunidad, y yo había estado lista para eso toda mi vida. 3 meses después, el polvo se había asentado en nuevos patrones. Brenda no se quedó. Aguantó 2 semanas en la casa, 2 semanas de silencio de mi parte, 2 semanas sin que nadie en el pueblo le devolviera las llamadas. 2 semanas enfrentando la realidad de que heredar una casa de campo significaba pagar el gasoil para la calefacción, el mantenimiento del pozo séptico y un techo que goteaba sobre el dormitorio trasero. Hizo sus maletas y manejó de vuelta a Richmond sin despedirse. Según los términos del testamento, tenía 5 años para cumplir el requisito de residencia. Su reloj estaba corriendo. Para febrero, la casa estaba vacía. Para marzo, presenté los papeles para iniciar el proceso de reversión. Tom dijo que llevaría tiempo. El proceso sucesorio no es rápido, pero el desenlace era seguro. Brenda no volvería. Derek tenía problemas más grandes. Tom remitió la carta de intención de Blue Ridge al fiscal del condado. Negociar la venta de una propiedad sin autorización legal, usar declaraciones falsas para inducir una transacción comercial. Los cargos aún estaban siendo evaluados, pero Derek había contratado a un abogado, uno de verdad esta vez. Brenda cortó todo contacto con él. El pastor Greer renunció a la junta de la iglesia en enero. La congregación eligió una nueva pastora principal, una mujer más joven de Staunton que no conocía la historia de la familia Everett y no le debía nada a nadie. Greer seguía asistiendo a los servicios del domingo. Se sentaba en el último banco. No me miraba a los ojos. El Fondo Educativo Everett otorgó sus primeras 3 becas en febrero, $15,000 cada una para estudiantes rurales que cursaran carreras de agricultura o desarrollo comunitario. Firmé los cheques en la mesa de la cocina de mamá. Me había mudado de vuelta a la casa la semana que Brenda se fue. Cambié la cerradura por última vez, esta vez con mi propia llave. Brenda llamó una vez. Fue un jueves por la tarde en marzo. Estaba sentada en el porche, viendo cómo la última luz del invierno se desvanecía sobre las montañas. Casi no contesté, pero lo hice. Ella no dijo hola. Dijo, ¿hay alguna forma de que yo pueda recibir más del fideicomiso? Le dije que el fideicomiso era para la finca y la comunidad, no para que ninguna de las dos lo gastáramos. ¿Entonces vas a quedarte sentada sobre $27 millones? Dijo. Voy a administrarlos, dije, como mamá y papá me pidieron que lo hiciera. Guardó silencio un momento. Podía escuchar el tráfico de fondo. Estaba manejando a algún lado. Siempre estaba manejando a algún lado. Cecilia, dijo, y por un segundo su voz sonó diferente, más joven, como la de la hermana que me trenzaba el pelo cuando yo tenía 7 años, antes de que decidiera que esta vida no le era suficiente. Pero el momento pasó. Esto no es justo, dijo. Yo dije, la puerta está abierta si quieres volver a casa, Brenda, de verdad esta vez, no por el dinero, sino por la finca. Mamá y papá te dieron 5 años. Silencio. Luego colgó. Deposité el teléfono sobre el barandal del porche. El ganado se movía hacia el establo para pasar la noche. Siluetas lentas en la luz que se apagaba. No estaba triste, no estaba enojada.
era otra cosa, asentada. Como se siente la tierra después de una lluvia larga, ni seca ni inundada, simplemente sosteniendo exactamente la cantidad justa de agua. Esa tarde, me quedé de pie en el porche, mirando la finca, el huerto, el potrero, las montañas más allá. Mis padres no me dejaron dinero. Me dejaron la prueba de que quedarse, aparecer, hacer el trabajo silencioso que nadie nota, eso no es ser la empleada de la casa. Eso es ser la persona en quien más confiaron. Esa es mi historia. Una cerradura cambiada, un segundo sobre, una carta de una madre guardada bajo la cama de un granero. Si alguna vez fuiste quien se quedó mientras todos los demás se iban, tu momento está llegando. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario y suscríbete a Hidden Family Revenge para más historias como esta.